Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mil gracias por sus suscripciones, por todo el apoyo y les invito que se suscriban a quienes no lo han hecho y a quienes sí lo hicieron, por favor, recuerden compartir, dar like, comentar o activar la campanita de notificaciones para seguir creando más contenido. Y ojo, apúrense que ya estamos a puntito de llegar a los 100 suscriptores, aunque vamos a por más. Ojo. Y en el día de hoy tenemos en el segmento a Soraya del Portillo, CEO de Vikiara, plataforma de realidad virtual orientada a oratoria y a videoconferencias en un entorno de realidad virtual basado en inteligencia artificial. Bienvenida, Soraya. Muchísimas gracias, Brenda. Es un verdadero placer contribuir y ayudar en tu canal y muchísimas gracias por la invitación. A ti por aceptar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el ciclo de preguntas. La primera, la que le hago a todos. ¿Quién es Soraya del Portillo y qué le apasiona más acerca de su profesión u oficio? Esa es una pregunta muy larga que voy a intentar sintetizarte y si te parece después me vas preguntando. Soraya del Portillo es una niña nacida entre dos varones, entre dos hermanos, cuyo coeficiente intelectual era bastante más superior al suyo y que desde muy pequeñita le dijeron que ella no podía hacer carreras tecnológicas, no podía hacer desarrollos tecnológicos, no podía hacer retos. Y eso fue lo que un poco, por el efecto Pigmalión, un efecto en el que de alguna forma tus role model, padres, adultos, profesores, etcétera, te van marcando qué eres y cómo te desarrollas en la vida, pues elegí estudiar psicología, en lo cual me licencié. Siguiendo un poquito el camino, lo que hice fue abrir mi propia consultora de recursos humanos porque encontré algo que me apasionaba, que es enseñar a la gente, enseñarle a ser líder, enseñarle a comunicar, enseñarles a persuadir, a enamorar, a enganchar, a motivar a otras personas. Al final, las relaciones personales a mí me parece que son la base de cualquier historia, profesional, personal, etcétera. A partir de aquí y siguiendo un poco mi carrera, lo que hice fue abrir esta consultora de recursos humanos especializada en soft skills, pero me di cuenta que esto tenía dos gaps muy importantes. La formación presencial no permitía al alumno practicar lo suficiente y ahora sí, desoyendo los consejos que me daban de pequeña, decidí que sí, que una niña, una mujer menos inteligente entre dos hermanos con capacidades o altas capacidades, lo que dicen ahora, o capacidades superdotadas, se podía permitir el emprender en tecnología. Y fue entonces cuando creé Kiara, el único simulador del mundo que es capaz de permitir a un alumno poder practicar sus presentaciones en público en escenarios de realidad virtual. Me metí de lleno en esta tecnología tan compleja como es la realidad virtual, pero sin pararme ahí y queriendo ser todavía más pretenciosa, otra vez la niña que llevaba dentro quiso romper esas barreras y decidí meter al simulador un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz de medir, de cuantificar y de ayudar de alguna forma al alumno a mejorar su capacidad de oratoria. A través de este algoritmo somos capaces de medir diferentes aspectos en la comunicación, pues como entonación, velocidad, coletillas, control de la mirada o pronunciación, y esto es lo que me ha llevado hoy en día a ser una mujer o un role model, que es como me identifican, ejemplo para todas aquellas niñas que piensan que lo tecnológico no es lo suyo y que de alguna forma podemos hacerlo. Te puedo contar algo más sobre Kiara, porque Kiara, además de un simulador, es un curso que permite que el alumno pueda practicar en escenarios de realidad virtual, y para eso nosotros lo que hacemos es que contamos con este hardware, no es lo que nosotros hemos creado, pero contamos con esta gafa de realidad virtual incluida dentro del curso, que es lo que va a permitir que el alumno, una vez que se la pone, pues se siente dentro de los diferentes escenarios, de las diferentes situaciones a las que nos vamos a tener que enfrentar en nuestra vida personal y profesional. Nosotros decidimos grabar 24 escenarios, 24 situaciones, como podían ser pues desde una reunión profesional hasta una entrevista de trabajo, pasando por cómo hacer un pitch a un inversor, esto para startuperos está muy bien, o cómo hacer una ponencia en una sala TEDx con 300 personas, ¿no? Hay gente que me imagino que en estos momentos, según nos esté escuchando, se le pondrán los pelos de punta cuando escuchen cómo hablar delante de estas personas, el miedo y la impresión y el respeto que te puede dar el ponerte delante de 300 personas y que te escuchen lo que les tengas que aportar. Para mí eso es un aspecto muy importante, el ser capaces de engañar al cerebro del alumno para que el alumno de alguna forma sienta
está pasando por esas situaciones. Eso lo traducimos en lo que antes se llamaba tener tablas, haberte expuesto a situaciones diversas donde pones en práctica tu habilidad de comunicación, tu habilidad de influencia, tu habilidad de ser capaz de generar engagement. Eso básicamente es Kiara, pero el valor añadido, Brenda, lo damos con el algoritmo. Si quieres luego te voy contando un poquito más sobre la magia de este algoritmo que nos hace únicos en el mundo. Ah, pues eso está muy bien. A partir de ahora, siguiendo el hilo conductor, voy a improvisar un poquito las preguntas precisamente para que no falte coherencia a lo largo del segmento. Estás contándonos la mayor parte de tu intervención de que está dirigido a alumnos para que superen sus barreras de oratoria, pero ¿es únicamente dirigida a alumnado o a otro tipo de segmento poblacional o educativo? A ver, actualmente Kiara está dirigido a cualquier profesional que su día a día le implique tener que comunicar algo. Yo visualizo formadores, opositores, abogados, líderes, pero no solo ellos, pues mira, hasta speakers. Chicos que quieren conseguir inversores, es decir, emprendedores. A mí no se me acaban el número de personas o los colectivos y perfiles de personas que necesitan este tipo de formación, este tipo de habilidad. Warren Buffett decía que el 50% de lo que eres es lo que transmites. Si no somos capaces de transmitirlo, difícilmente vamos a demostrar al mundo lo que somos. Es cierto que viendo hacia qué colectivos nos dirigimos, te comentaré que bastantes de nuestros clientes, sobre todo de Pharma, están orientando este producto a personal comercial. Pero también te voy a contar, Brenda, una novedad, y es que hace menos de un mes lanzamos al mercado Kiara Conference. Esto es muy interesante porque mientras que Kiara va dirigido a aquellas personas cuyo rol o cuya función de comunicación sea clave en la compañía o para su vida personal o profesional, Kiara Conference ayuda a cualquier persona a hacer comunicación a través de canales digitales. Es decir, lo que ahora llamamos el neotelling, cómo nos comunicamos cuando hablamos con amigos, familiares, esto que ha generado un poco la pandemia. El que hoy en día hasta mi suegra, que tiene más de 80 años, tenga que comunicarse a través de una tablet o un ordenador. Kiara Conference, que es ese otro producto que acabamos de lanzar al mercado a petición propiamente de los clientes, ayuda ahora sí, no solamente a aquellas personas cuyo rol, cuya función prioritaria en la compañía es comunicación, sino que ayuda a todas aquellas personas que se han visto obligadas por la pandemia a irse a su casa a hacer teletrabajo. Esto es muy interesante porque son personas para las que la habilidad de comunicar no era algo importante en su trayectoria y, sin embargo, hoy no solamente lo es, sino que se tienen que comunicar a través de un canal como es este, un Zoom, un Teams, un Webex, algo que nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo dejar de mirarnos a nosotros y empezar a mirar a la webcam. Nos cuesta muchísimo no distraernos con todas las cosas que están pasando alrededor. Nos cuesta muchísimo gesticular en la parte superior del body. Pues hacia esas personas te diría que va Kiara. Y si me preguntas un poquito más, que supongo que lo tendrás preparado, por supuesto. Estamos pensando en el desarrollo para niños. No sé si en ese sentido sí, de hecho, había podido comentar algo. Eso voy a comentar más adelante, pero precisamente una inquietud que me ha surgido a partir de esta última declaración es la siguiente. ¿En qué se podría diferenciar, por ejemplo, una Kiara Conference de, por ejemplo, esta conferencia que estamos teniendo ahora mismo a través de Zoom o Teams o Google Meet? ¿Cómo podrían ayudar estas gafas de realidad virtual a que tengamos una videoconferencia distinta? Qué sé yo, como que si fuésemos dos avatares hablando en lugar de nosotras dos frente a una cámara. Mira, lo bueno que tienen las gafas es que lo que ofrecemos es el curso propiamente de cómo hacer videoconferencias, porque nos han mandado para casa y hemos tenido que empezar a comunicarnos por Teams, por Webex, por Zoom, etcétera, y no sabemos. Hay cosas como justamente antes lo estábamos preparando, el plano, la iluminación, el cómo tengas el fondo de lo que estás haciendo. Todo eso da imagen de quién eres a nivel personal y profesional. La iluminación, el sonido, las interrupciones. Si te cuidas, por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos en el curso es vístete de cintura para arriba, también de cintura para abajo, porque nos encontramos a mucha gente que no lo hace. Con Kiara Conference lo que el alumno hace es exactamente lo mismo que con Kiara. Se pone las gafas de realidad virtual y de repente
le teletransportamos a otro escenario donde va a poder hacer videoconferencias en su casa, en un coworking o en una sala de su propia oficina. Aquí lo interesante es que el algoritmo mide las cosas de diferente forma. Te pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, el algoritmo mide de forma diferente dónde estamos manteniendo el contacto visual. Mientras que antes en Kiara éramos capaces de medir cuánto tiempo habíamos estado mirando a cada una de las personas de la sala, con Kiara Conference somos capaces de medir a través del algoritmo el tiempo que el alumno ha estado mirando a la videocámara, es decir, a la webcam, si ha estado mirando a él mismo o ha estado mirando a las personas para las que está hablando y así recoger su feedback. Esto ayuda mucho a darle feedback a estas personas porque está comprobado que el 85% del tiempo que una persona está haciendo una videoconferencia se está mirando a sí mismo. Con esto no genera feeling, empatía, porque la otra persona que está al otro lado de la pantalla no va a percibir que se le está mirando a los ojos. Y lo que es peor, si nos estamos mirando a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser capaces de recoger el feedback de si la otra persona me está entendiendo, está haciendo justo lo que estás haciendo tú ahora mismo, o está sonriendo, o está distraída con el móvil, o está distraída con cualquier cosa que pueda suceder en el entorno? Son 2 cursos en los que lo que hacemos es exponerte a la situación real, bien sea presencial, bien sea videoconferencia. Y lo que hace el algoritmo es corregir aquellos aspectos concretos en los que fallas. Ahora sí, y respondiendo a la pregunta que me hacías antes, ¿hacia quién va dirigido, por tanto, Kiara? Pues yo te diría que hoy en día pocas personas no están en su casa haciendo teleconferencias, aunque sea a nivel privado, a todas esas personas. ¿Cuán efectiva es o cuán determinante es el análisis del lenguaje natural, bien sea verbal o no verbal, en la efectividad de estos cursos que ustedes ofrecen en Kiara? A ver, te digo, nosotros medimos la mejora y esto es muy interesante porque lo medimos de forma objetiva. Cada uno de los 3 parámetros que medimos, el primero tiene que ver con la comunicación no verbal relacionada con lo que se llama paraverbalidad. ¿Esto qué es? La voz. Básicamente analizamos la entonación, el rango tonal, el ritmo y la velocidad, la entonación, perdón, yo te lo he dicho, el volumen y el ritmo. Esto no es todo lo no verbal, nos faltaría lo gestual. Y esto es importante porque hay estudios como el de Morahabian que dicen que el 70% de lo que hacemos es lo gestual. El 70% de lo que decimos es lo gestual. ¿Qué quiere decir? Que si yo verbalmente te estoy diciendo que estoy muy feliz de estar en esta fiesta, pero tengo esta cara, tengo este tono, tengo esta entonación y tengo estos gestos de mis manos, lo que tú estás percibiendo, evidentemente, el mensaje es el que ha hecho toda mi parte gestual. Actualmente Kiara lo que mide es toda la parte de entonación, que es la más difícil de simular, en la que es más difícil mentir. Analiza también a nivel de comunicación verbal la pronunciación, la claridad del discurso, las coletillas y muletillas, la positividad, es decir, la capacidad que tú tienes de utilizar determinado lenguaje, determinadas palabras para influir y persuadir a las personas que tienes delante, y los silencios, que son clave. Cuando haces un silencio detrás de una pregunta, que es un silencio retórico, que es un silencio estratégico para que tú estés pensando en la respuesta que le quieres dar a quien ha realizado la pregunta. Pero también mide los silencios de bloqueo, esos momentos en los que te quedas en blanco y no sabes cómo seguir y cada vez ese tiempo es percibido por la persona que se ha quedado bloqueada como más largo, como un túnel más largo. ¿Hasta qué punto influyen? Pues bueno, son los factores fundamentales de la comunicación. Te diría que a Kiara le falta la gestual, aunque estamos trabajando en ello. De hecho, fue uno de los motivos por los que nos metimos en el programa de aceleración de la nave. Por un lado, para expandirnos con otra vertical y por otro, para lanzar al mercado Kiara Pro, para seguir con la parte de I+D, y es en la que estamos actualmente. Pues yo te diría que la comunicación final lo es todo, que si somos capaces de medirlo con KPIs objetivos, que es lo que hacemos nosotros, medirlo con KPIs objetivos, esto impacta directamente en la capacidad que tienen nuestros alumnos, las personas que pasan por Kiara, de influir en las conversaciones, en las comunicaciones, en las interacciones con las personas con las que hablan, bien sean clientes, el equipo, proveedores, sus jefes o inversores. Genial. Bueno, hablando de precisamente el programa de aceleración de la nave, han ganado el 2º lugar del programa de aceleración en su 4ª edición, el LN Meeting 2021. Cuéntanos cómo fue la experiencia y qué fue realmente lo que ganaron. Bueno, ya yo lo sé, pero cuéntaselo a la audiencia. Bueno, la experiencia yo te diría que de todos los sitios por los que hemos pasado por el Sea Rocket, por el BET Show, por el Mobile World Congress, por el
4 Years From Now, hemos pasado por muchos eventos, por muchos ecosistemas, por decírtelo de alguna forma, y creo que ha sido el más enriquecedor. El más enriquecedor no solamente por todo el apoyo que ellos desde la nave nos han dado, sino por todas las sinergias que por fin hemos conseguido vivir con emprendedores, con los mentores, con otros compañeros, incluso con la gente de la organización. Yo no voy a parar de decir que es una experiencia que se debe vivir. Ojalá se tenga la suerte de poder entrar en ellas porque no es tan fácil, yo sé que aplicamos muchos, pero es una experiencia que se debe vivir sobre todo para generar este ecosistema, este networking que ellos nos han dado. Te diré que a pesar de que nuestro producto ya estaba lanzado al mercado, era un producto entre comillas maduro, nos ha servido de mucho para repensar la estrategia, para pensar, como te comentaba antes, cuál va a ser el futuro de nuestro producto, y al final nos hemos dado cuenta que nuestro producto realmente es la punta del iceberg. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer gracias a la nave es que Kiara sea el primer pasito, el primer producto de una plataforma que ayude a la gente a mejorar todo tipo de skills a través de realidad virtual. Creo, sinceramente, y eso era un poco el objetivo o el propósito que contábamos en el pitch que hicimos el otro día, en el LM Meeting 2021, el propósito es cambiar, yo te diría, el mercado, cambiar la forma de hacer formación en soft skills, cambiar la industria de la formación, y creo que lo vamos a conseguir. El premio ha estado muy bien, ha consistido en, de hecho hoy hemos tenido nuestra primera reunión y nos están ayudando muchísimo, ha sido de 10.000 euros en productos en la nube. Para una empresa tecnológica como la nuestra eso es absolutamente necesario porque es uno de los costes más elevados, tener en cloud todos nuestros servidores, todos nuestros procesadores, la parte de IA, que es la más pesada, y la de procesamiento de lenguaje natural, que es lo que hace Kiara. Ah, sí, cierto. Bueno, fíjate, por ejemplo, y esa es una pregunta que también tenía pendiente desde el sábado. Yo soy Toastmasters, no sé si te suena esta plataforma de pulir la oratoria a nivel mundial. Y yo quería preguntarte, porque nosotros la parte gestual, la parte humana la evaluamos. Ya me has dicho que la parte gestual todavía la tienen un poco cruda, pero apartando esa parte de la gestualidad, ¿qué hace diferente el curso Kiara de, por ejemplo, un curso de oratoria tradicional como el Toastmaster? Yo te diría que hay dos factores que son fundamentales. En un Toastmaster, y puedes confirmar tú que eres partícipe de ellos, conozco muy bien la organización porque yo te diría que es en la que fijarse, ¿no? En algunos de esos elementos que te demuestran, que te dicen cuál es el checklist para confirmar y qué es lo que te enseñan. Yo te diría que el factor fundamental que lo diferencia es el número de prácticas, el número de veces que tú puedes practicar. Toastmaster es lo que más se acerca a darte esa opción de practicar delante de otras personas sin que ello de alguna forma suponga un coste de perder una venta, suponga un coste de no conseguir un puesto de trabajo, suponga un coste de no convencer a tu comité de dirección. Pero vuelve a ser lo mismo, tenemos un tiempo limitado en nuestra vida, que es de lo que más carecemos hoy en día, el tiempo, y cada vez que vamos a esas sesiones de Toastmaster, ¿cuántas prácticas puedes hacer? Yo hago una por semana. Una por semana. Lo bueno que tiene Kiara es que coges el simulador y puedes machacarlo hasta tal punto que puedes experimentar en cada uno de los escenarios 1, 10, 15 veces las que tú quieras, 100 veces si quieres. Y otra cosa interesante es que Toastmaster al final, quieras que no, nunca se juntan, a no ser que sean los momentos especiales, un número suficiente de audiencia como para generarte esa tensión, ese estrés que te puede generar estar delante de 300 personas o de 100 personas. Si a eso le unimos que los escenarios que hemos grabado están muy bien pensados para generar esas situaciones a las cuales nos va a costar enfrentarnos, eso hace o suma un valor añadido. Me explico en este sentido. Cuando tú estás haciendo un Toastmaster, igual que cuando estábamos haciendo una presentación, una práctica en un escenario, en una sala real de formación, al final los comportamientos de las personas son comportamientos entre comillas controlados. Nosotros lo que hacemos con Kiara es que te vamos a poner sobre la mesa, te vamos a exponer a comportamientos que no vas a ser capaz de controlar. Te ponemos un aula de 100 personas y esas 100 personas tienen a una parte que está hablando entre ellos, a otra parte que se levanta y se va, a otra parte que responde al móvil, a uno de en primera fila que se está quedando dormido, dando cabezadas. Gestionar eso 1, 2, 3, 4 veces, exponerte a esa situación para la cual has tenido pesadillas y que tú puedas gestionar todas esas respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras
que se dan ante esas situaciones difíciles es algo que un Toastmaster es más complejo, que te pueda permitir exponer delante de 100 personas. Y lo bueno que tiene Chiara es que una vez grabado el escenario con 100 personas, tenemos 6 en total de 100 personas, 2 en total de 300. Una vez que eres capaz de enfrentarse a estos escenarios donde te lo ponemos difícil, pues es más fácil acometerlo cuando te pase de verdad. Para mí esa es la fundamental, pero hay una segunda que también es importante y es que, corrígeme si me equivoco, cuando se hacen estas prácticas una vez a la semana en Toastmaster, el feedback te lo ofrecen todos los participantes, ¿no? Hay alguien que dirige, te hacen reflexionar y todos los participantes te dan ese feedback. Yo, para bien o para mal, creo que la inteligencia artificial ha venido para hacer aquellas cosas en las cuales el ser humano no es perfecto. Yo siempre pongo el ejemplo de que un consultor, por muy bueno que sea, yo llevaré más de 10.000 horas en aula de dar formación en soft skills a profesionales, no es capaz, porque no tiene las habilidades suficientes para estar contando los segundos que estás mirando a cada una de las personas que hay en la sala, contando el número de veces que estás repitiendo la coletilla, contando el número de palabras por minuto, contando el número de palabras que estás repitiendo o el número de veces que estás diciendo, midiendo los decibelios a los que hablas. ¿Cuántas veces alguien, tú que estás en Toastmaster, le puede haber dicho a la persona que estaba haciendo la presentación, hablas monótono, y otra persona haya dicho, no, realiza inflexiones? Eso es subjetivo. Lo bueno que tiene Chiara es que mide los decibelios. No hay lugar a error. Una vez que tenemos el rango tonal, es decir, la horquilla de decibelios a los que ha estado hablando la persona, no hay posibilidad de error. Sabemos si esa persona realiza inflexiones, habla monótono o su tono es cantarín. Sin lugar a error. ¿Por qué una persona puede ser percibida, por ejemplo, como monótona a la hora de comunicar si está haciendo inflexiones? Puede ser que venga dado, por ejemplo, por la velocidad de su discurso. Lo bueno que tiene Chiara es que al ser inteligencia artificial te va a dar un feedback ligado al KPI de la entonación, otro al del rango tonal, otro al de la velocidad y te va a dar uno de variable combinada, que es el que te va a decir que si suenas monótono no es porque no hagas inflexiones, sino porque hablas lento. Un ser humano es difícil que detecte eso. Y te voy a decir algo más todavía. La tendencia después de hacer muchos cursos nos hace orientarnos a terminar haciendo aquellos con los que nos sentimos más cómodos, los mejores consejos, pero siempre olvidamos otros consejos. Te pongo un ejemplo. Cuando yo hacía los cursos de gestión del tiempo, había una actividad que yo hacía muy divertida, que es una actividad de Stephen Covey, la de los 7 hábitos de Covey, donde les enseñamos a las personas a priorizar con una actividad, con un jarrón, donde metemos los objetivos importantes, que son piedras gordas, objetivos medios, que son pues, los menos importantes, objetivos pequeños, y luego la arena. Lo que enseñábamos ahí es a cambiar el paradigma de las personas que no se organizaban bien su tiempo. Esa actividad, con el paso de los años, yo dejé de hacerla. Y cuando pasan años dices, ¿por qué he dejado de hacer esta actividad? Si funciona muy bien, si es muy visual y ayuda a la gente a cambiar el paradigma. Porque al final nos acostumbramos a hacer las cosas de una determinada forma. Yo creo que cuando somos personas nos pasa lo mismo. En los cursos en los que damos feedback a a nuestros alumnos, terminamos contándoles los 3 consejos básicos. ¿Cómo pronuncias mejor? Metiéndote un lápiz en la comisura de los labios y practicando el discurso con el lápiz. Pero ¿serías capaz de preguntar al menos 3 consejos más diferentes en tu próximo Toastmaster a ver si alguien te da 3 consejos diferentes a este para mejorar la pronunciación? Ese es un gran esfuerzo que hemos hecho en Chiara. Más de 4.000 consejos totalmente personalizados y más de 200.000 combinaciones de feedback hacen que cada alumno aprenda en función de sus propias necesidades y les vamos a dar diferentes técnicas para que mejoren en sus áreas de mejora, aunque sus áreas de mejora se repitan práctica tras práctica. Yo creo que esas son las 2 diferencias más importantes que tenemos con Toastmaster. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a pasar a hacer una demostración de cómo funciona este curso y luego ya doy paso a las últimas preguntas para cerrar el segmento. Venga, os voy a compartir la pantalla y os voy a ir contando qué es lo que voy viendo yo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es compartir mi pantalla para ver cuál es la experiencia de Chiara. Lo primero que quiero mostrar, para entender un poco cuál es nuestro concepto, es lo siguiente.
El alumno se va a coger las gafas de realidad virtual que incluye el curso, que son estas, va a abrir la pestaña delantera y va a meter su smartphone, de tal forma que, como la vida misma, cuando se ponga las gafas, lo que va a ver es un escenario de realidad virtual. Este escenario es la antesala. Cada vez que tenemos que hacer una presentación, siempre tenemos una antesala donde vamos a respirar, a relajarnos y a preparar, a tener claros cuáles son los objetivos que vamos a dar o a transmitir cuando entremos en la sala de reuniones o en la sala de conferencia. Lo primero que voy a hacer es mostraros esta sala y contaros que esta sala es esa sala de bambalinas o antesala que tiene cualquier presentación. Contaros que aquí el alumno tiene dos objetivos: regular la gafa y escuchar en esta especie de pantalla cuáles son sus tips de mejora. Es decir, en qué 3 aspectos debe poner el foco para mejorar. Para eso lo único que tenemos que hacer es mirar a comenzar y entramos a la experiencia. Adelante, te estaba esperando. Cuidado con tus muletillas, busca sinónimos. Controla el tiempo transcurrido. Mira el reloj. Reduce las pausas largas. Prepara bien tu práctica. ¿Estás preparado o preparada? ¿Comenzamos? Bien, uno de los aspectos interesantes que tiene Kiara es que te recuerda, en función de la última práctica que has hecho, cuáles son tus mayores áreas de mejora para que pongas el foco en ellas. Y ahora sí, os voy a mostrar uno de los 24 escenarios que tiene Kiara. En este caso, nos vamos a encontrar con una sala de 10 personas. Como podéis ver, no son muñecos, no son avatares, son personas de verdad. Me voy a ir fijando en cada una de las caras para que podáis verlo. 8 minutos de grabación donde el alumno es el protagonista. 8 minutos en los que tiene que hablar y convencer a estas personas y puede hacerlo sobre cualquier temática. Os voy a mostrar toda la sala y recordaros que esta es una de las 24 diferentes que tiene Kiara. Además, Kiara tiene algo muy interesante y es que el alumno va a poder subir sus propias prácticas. En este caso, si os fijáis en unas slides de Public Speaking con el logo de uno de nuestros clientes. Vamos a ver que el alumno con Kiara va a poder practicar tantas veces como desee. ¿Recuerdas, Brenda? Te decía, con Kiara, imagínate que mañana tengo que hacer una ponencia, voy a practicar una vez, 2, 10 o 100. Siempre voy a tener un botón donde me va a permitir volver a empezar mi práctica, volver a hacerla, con lo cual practicaré ilimitadamente. Por el contrario, cuando yo quiera terminar, lo único que tengo que hacer es mirar al botón de terminar. Y si quiero pasar las slides que tengo justo aquí, es tan sencillo como mirar al botón de siguiente y pasaré a la segunda slide. Intuitivo, fácil, casi un juego de niños. Por último, os enseñaré que la persona que está practicando en esta sala va a tener un tiempo limitado y va a saber cuánto tiempo lleva transcurrido simplemente mirando el reloj que está justo en la parte de arriba, en todas las salas. Por último, para poder salir de la sala y volver a practicar en otro momento, el alumno va a poder mirar al fondo al botón de salida. Y con esto terminaremos una de las prácticas. ¿Qué es lo que sucede cuando terminamos la práctica? Que se genera ese feedback del que hablábamos antes. Un feedback que le va a decir al alumno no solamente qué ha hecho, sino también cómo lo ha hecho. Y lo que es mucho más importante, Brenda, le va a decir cuáles son los tips, consejos y planes de acción que debe poner en práctica para mejorar. Hay una pregunta que me surgió a raíz de que yo cuando me puse las gafas se me presentó un problema. Yo sufro de toda la vida de vértigo paroxístico posicional. Eso implica, entre otras cosas, que yo por lo menos no puedo subir a una montaña rusa. Claro, si tienes ese problema, mi consejo es que no utilices nuestra metodología. Tampoco hay muchas personas que tienen tu problema, Brenda. Exacto, pero por ejemplo no habría una forma de que se pueda atacar ese problema en un futuro, porque habemos personas, no soy yo la única, pero sí habemos personas que por tener esta condición no estaríamos limitados a este nuevo método de conocimiento. Es cierto. Mira, existen estudios que dicen que existe un 3% de la población mundial que tienen tipos de, no solamente tipo de problema, también, por ejemplo, las dioptrías que tienen diferencias de problemas visuales no les permiten de alguna forma vivir este tipo de experiencias. Es pues igual que no te puedes subir a una noria porque te mareas, pues pasa lo mismo con las gafas. Yo creo que está todo por hacer, que la realidad virtual es un elemento que, aunque lleva desde el año 99, no está llegando al gran público,
pero creo que cuanto más lleguen, más fácil y más asequibles van a ser todos estos tipos de dispositivos, y yo te diría que van a tener mayor accesibilidad a aquellas personas que estén limitadas para poder utilizarlo. Y, por ejemplo, una persona que no tenga problemas neurológicos como estos, bueno, no problemas, condiciones como esta, sino que, por ejemplo, tenga que acudir a logopedas o terapistas de lenguaje para solucionar un problema tipo un ictus o lo que sea, estos cursos también podrían ayudar a un poco mejorar, aparte de la oratoria, su habla nuevamente. ¿No lo han contemplado? No sé hasta qué punto, yo no me puedo meter en la parte puramente médica o de healthy. Sí que me consta que se está utilizando este tipo de sistemas para ayudar a gente que tiene problemas de movilidad, pero estamos hablando de movilidad de extremidades, ¿vale? También a gente que tiene problemas de Alzheimer, pero yo no sé hasta qué punto, y no me quiero meter en ello, de tocar todo lo que tiene que ver con el sistema fonatorio. Vale, perfecto. No me atrevo a opinar sobre algo que realmente en lo que no soy experta. Vale, que por lo que estoy entendiendo tampoco se han hecho estudios al respecto a nivel de desarrollo de mercado en Chiara. Ay, no, lo desconozco. Nosotros no. Entiendo. Bueno, ahora háblanos, por favor, de la Speak Up, que es una aplicación para niños y adolescentes. Viene siendo más o menos como Chiara, pero dirigida a ese sector. ¿En qué se diferencian una cosa de la otra? A ver, yo creo que cuando en el mercado español nos hemos encontrado la problemática de hablar en público, con estas limitaciones, con el miedo, con la evitación por parte de los profesionales españoles a hablar en público, porque lo evitamos. En España hay un estudio que demuestra que el 90% de las personas, de los españoles, de los profesionales españoles, tienen glosofobia, tienen miedo a hablar en público. No es fobia, pero en ocasiones pasan hasta 3 noches sin dormir antes de tener que hacer una presentación. Yo te diría que además en España está demostrado que la gente tiene más miedo a hablar en público que a la muerte. Y es como, wow, ¿no? Perdona, ¿por qué? No entiendo. Y creo que el origen de todo esto radica en la educación. No paro de decirlo. Si nosotros desde pequeños se nos hubiese formado en oratoria, como pasa en países como en Estados Unidos, que desde pequeños tienen programas de oratoria donde los niños empiezan a hacer su exposición, tanto corporal como de voz, etcétera, delante de compañeros, cuando llegásemos a determinadas edades iba a ser una situación que íbamos a manejar pues lo mismo que manejan los showman que hay en Estados Unidos. El problema radica en la educación y fue por eso precisamente por lo que pensamos nosotros, oye, ahora estamos dando una solución a un problema que hay actual. ¿Por qué no nos vamos a la base y por qué no enseñamos a los niños a hablar en público? Y fue por eso que estamos ahora haciendo la adaptación a entornos más infantiles, de más o menos de 10 a 17 años, buscando entornos más fáciles para ellos. No les hacemos enfrentarse a 300 personas, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que analizamos otros aspectos que también les influyen, aspectos como el análisis lingüístico, sintáctico y de contenido, la complejidad léxica. Analizamos análisis emocional que está sintiendo el niño cuando lo está haciendo, si es estrés, si es ansiedad, si es miedo, si es, y eso en los niños es mucho más fácil de tratar que en un adulto. Estamos analizando, que ya lo tenemos desarrollado pero no integrado, toda la parte gestual de la que hablábamos antes, es decir, ahora somos capaces ya de saber qué es lo que está haciendo la persona con sus hombros, codos, muñecas, manos y dedos para niños, de tal forma que sabemos si se balancean, si utilizan gestos parásitos, si mueven mucho las manos, si están estáticos, etcétera. Toda esa parte de gestualidad que tarde o temprano meteremos en Chiara. Y el tercer ámbito en el que nos estamos metiendo de forma más sencilla es en la parte de interacción. Otra vez volvemos a la inteligencia artificial y al procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, ya para cerrar el segmento, agradeciéndote por haber aceptado la invitación, te invito por favor a que nos indiques cómo se te puede contactar a través de las diversas plataformas digitales. Bueno, lo vamos a tener de la forma más fácil y además que soy súper accesible a través de LinkedIn, poniendo Soraya del Portillo, respondo todos mis mails y no lo hace un bot, no lo hace un becario, lo hago yo personalmente, que la gente me dice que es de agradecer, pero sobre todo para conocer nuestra herramienta y los desarrollos nuevos que tenemos y las veces que hemos salido en prensa y todo lo relacionado con esta nueva tecnología, con esta nueva forma de educar, esta nueva forma de formarse, www.bechiara.com, B de Barcelona, E de España, Chiara con CH.com.
Pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido con nosotros tu desarrollo, tus experiencias en la parte de reclutamiento, recursos humanos y de public speaking. Y bueno, señores, hasta aquí ha llegado este segmento. Les invito, como ya les he dicho, a suscribirse a mi canal si no lo han hecho, y a quienes sí lo hicieron, por favor, comenten, den like, compartan o activen la campanita de notificaciones para seguir creando más contenido. Un beso y se les quiere. Chao, chao.